iniciar la grabación. A ver. Sí. En estos momentos yo estoy cerrando el Blackboard, entonces no voy a poder ver ningún chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, me comunican verbalmente. ¿Listo? Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto, y todos ven. Ahí está. Vamos a empezar. Vamos a hablar el día de hoy sobre los conceptos. Para poder hablar de síndrome vertiginoso y poder entenderlo a cabalidad, es necesario comprender la anatomía y la fisiología de la parte vestibular del oído. Como sabemos, nuestro oído tiene tres partes, ya lo hemos visto, la parte externa, la parte media y la parte interna, ¿verdad, chicos? En el oído interno tenemos dos partes a su vez. Una parte que se dedica a la parte auditiva y otra que auditiva, el caracol, y otra que se dedica a la parte del sistema vestibular, que se encarga del equilibrio. Anatómicamente y por la predisposición de la cabecita, se conoce que este oído interno, tiene dos laberintos. Un laberinto anterior, que es en el cual se encuentra la cóclea, y un laberinto posterior, en el cual se encuentra todo el sistema vestibular. ¿Ya? El vestíbulo, miren, esto de aquí, con los conductos semicirculares. Esto sucede en ambos oídos. Entonces, el oído interno tiene dos divisiones, el laberinto anterior y posterior, y esto se da de acuerdo a la posición anatómica, ¿verdad? A la posición anatómica. En el laberinto anterior está la cóclea, ¿verdad? Ya la conocemos, y se conecta con el nervio acústico. Y en el laberinto posterior están los conductos semicirculares, el vestíbulo, que conectan con el nervio vestibular. El día de hoy vamos a hablar solamente sobre el laberinto posterior. El laberinto posterior, como ya hemos visto, a su vez, tiene dos estructuras anatómicas. Una es el laberinto óseo, que es esta zona de acá, marrón, ¿listo? Que es el hueso, y el laberinto membranoso. El laberinto membranoso, donde están las estructuras anatómicas receptoras y funcionales. Si estamos hablando del caracol, hablamos del órgano de Corti. Si hablamos de los conductos semicirculares, estamos hablando de las crestas ampulares. Y si hablamos del utrículo y del sáculo, hablamos de las máculas. Están dentro, los receptores, lo que nos importa, ¿verdad? Dentro de este laberinto membranoso, que está en celeste, vemos que hay endolinfa. Y alrededor, ¿qué hay, chicos? Hay perilinfa, ¿verdad? Hasta ahí todo muy bien. Entonces, nuevamente, repasamos el oído interno, laberinto óseo y laberinto membranoso. Laberinto óseo es como la cubierta. Vemos acá una cubierta ósea. Dentro de la parte ósea hay también un contenido, que es el laberinto membranoso. El espacio entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo se llama perilinfa. Y lo que está dentro del laberinto membranoso se llama endolinfa. Ahora, vemos la estructura anatómica en esta imagen. ¿Qué podemos apreciar? Tenemos los canales semicirculares y también por dentro se repiten los canales semicirculares, ¿verdad? Correcto. Tenemos la cóclea, el caracol en óseo, que también se replica de la misma manera, se configura anatómicamente igual con un caracol membranoso, correcto. Sin embargo, el vestíbulo, que es esta zona de acá, tiene un contenido óseo, ¿no? Que es un contenido ovalado, y dentro del vestíbulo existen dos zonas importantes. Uno es el utrículo y otro es el sáculo. El sáculo más pequeño, más pegado hacia la cóclea, y el utrículo
más grande y pegado hacia los canales semicirculares, ¿correcto? Entonces, el vestíbulo óseo contiene al utrículo y al sacro. Esa sería la única diferencia, el utrículo y el sacro. Canales semicirculares son 3, utrículo y sacro son 2, 5 receptores en cada oído, ¿correcto? 5 receptores del sistema vestibular. Ya no vamos a hablar del órgano de Corti, ahora vamos a hablar del sistema vestibular. Entonces, es una imagen, ¿no? Imaginemos que es una persona, tenemos a nuestro paciente y le hacemos un corte axial. Y lo vemos, vamos a mirar por encima, ¿Qué vemos? Vemos reflejado aquí el laberinto interno, ¿no es cierto? El oído interno, cóclea y conductos semicirculares con el vestíbulo, conductos semicirculares. Pero esta parte es muy importante. Nosotros, anatómicamente, tenemos 3 conductos semicirculares y están en una disposición en la cabecita, están dispuestos de esta manera. Por supuesto no está encima, esta es una imagen que debería estar dentro de este huesito que se llama peñasco. ¿Cómo se llama todo este huesito? Todo este huesito que estoy recorriendo, miren, todas estas estructuras, este es el hueso temporal. Una parte es la parte del petrosa, ¿no es cierto?, que es el peñasco, donde por dentro se encuentra esta estructura anatómica, la que estamos viendo aquí, la celeste. Entonces, la disposición anatómica de del laberinto posterior, exactamente los canales semicirculares, son muy importantes porque, por ejemplo, el conducto semicircular posterior, miren, chicos, posterior, está paralelo al peñasco. El superior, miren chicos, el superior está perpendicular al peñasco, por arriba. Y el lateral, horizontal o externo, ¿verdad? Está de manera horizontal. Acá vamos a ver una estructura, como vemos aquí, ¿qué observamos? Vemos como el conducto semicircular superior se comunica, termina conjuntamente, se une hacia el vestíbulo, ¿no? Con un mismo conducto que se llama cruz común, la cruz común, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿y por qué es importante conocer esta estructura y la anatomía? La anatomía de estas estructuras, la acomodación en el espacio. ¿Por qué? Porque estos son los receptores de rotación. Vamos a pasar aquí. Los receptores de rotación. Y este ya es un ejemplo de un oído izquierdo. Pasamos ya no al oído derecho, el que estábamos viendo hace ratito es el oído derecho, ahora vamos a pasar al oído izquierdo. Este es del lado izquierdo, igual, superior, externo y posterior. Y esto va a actuar como, imaginemos como un avión. La cabecita se va a mover como el avión, ¿no es cierto? A ver, si estamos hablando, ¿cómo podríamos estimular el conducto semicircular? ¿Cómo se llama? El superior. El superior lo estimulamos moviendo la cabecita a la derecha, a la izquierda, como si estuviera este avioncito aleteando hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese movimiento de cabeza, estimulamos este conducto. Pasamos al posterior. Este es el posterior. ¿Cómo podríamos estimular el posterior? Si esta es la cabecita, le decimos al paciente que haga hacia adelante y hacia atrás, como el avión. Un bamboleo hacia adelante y hacia atrás. Este es el giro que estimula el posterior. Y el externo sería el giro hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda, para poder estimular esta zona. Entonces, hasta ahí está muy bien. Es importante porque el canal semicircular no tiene la misma forma. Hay una parte del canal semicircular donde se ensancha, hay un ensanchamiento. Esto se llama ampolla. Y dentro de esta ampolla está el receptor. En este caso, también, igual que en el órgano de Corti, son células ciliadas. Acá todos los receptores son células ciliadas, que están embebidas en esta cúpula gelatinosa, y que cuando tiene algún movimiento esta cúpula, cuando se estimula
se mueve este conducto semicircular, estas también logran moverse y logran estimular estas células ciliadas, que a su vez, estas células ciliadas receptoras van a dar la información, van a continuar la información sobre el nervio vestibular, ¿verdad? El nervio vestibular. Muy bien, chicos, más o menos así es. Entonces, el oído interno tiene tres partes, ya hemos visto, ¿no? El caracol, por un lado anterior, los conductos semicirculares y el vestíbulo. Tiene también muy relacionado relación del nervio facial y las relaciones del conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno va a recoger las fibras de la cóclea, de los conductos semicirculares, va a recoger las fibras también del utrículo y del sáculo, por aquí, y va a entrar, como vemos en esta imagen, ¿no? Recoge las fibras y esta es la disposición, 3 nervios que van a recorrer dentro del conducto auditivo interno según esta disposición, ¿ya? Acá les dejo para que vean. Ojo, el nervio facial es anterosuperior. Vemos los conductos circulares, ¿verdad? Las posiciones superior, posterior y externo, horizontal. Dentro tenemos el laberinto membranoso, ¿verdad? ¿No es cierto? Donde se encuentra el endolinfa. Dentro de esto tenemos el utrículo, el sáculo, ¿no? Y el conducto endolinfático, lo menciono acá, también es parte del laberinto membranoso y termina afuera. ¿Termina dónde? ¿Dónde es esto? Esta es base, esta es dura madre, base de cráneo. Termina afuera. Cuando hay una obstrucción en de esta zona del conducto endolinfático, que se produce el meniero, ¿verdad? Entonces vamos asociando también enfermedades. Luego, nuevamente vemos el conducto endolinfático, el saco endolinfático, acueducto del vestíbulo, y vemos el acueducto del caracol, que no está formando, no pertenece, miren, sale y está fuera del laberinto óseo, La irrigación es muy importante, ¿ya? La irrigación, nosotros tenemos la arteria basilar, tiene una rama que se llama la AICA. La AICA da una rama que se llama la arteria vestibular, la arteria auditiva interna. Esta arteria auditiva interna es muy importante porque da esa rama vestibular. Si hay una alteración, por ejemplo, un microtrombo, una tía que obstruya eso, también nos pueden dar también, ¿no? Un síndrome vestibular, un daño a nivel vestibular. Eso lo van a leer. Vamos a pasar a los receptores. Y los receptores, ya sabemos que en las crestas ampulares, ¿no? Perdón, las ampollas, dentro de las ampollas están las 3 crestas ampulares, y dentro del utrículo y el sáculo ya no se llaman crestas ampulares, los receptores pasan a tener otro nombre y se llaman máculas. En el utrículo y el sáculo están las máculas. La mácula son células ciliadas, ¿ya? Que están embebidas sobre una matriz gelatinosa y una membrana horizontal. Esta membrana horizontal está llena de cristales de carbonato de calcio. Esa es la diferencia. Mientras que, ¿se acuerdan cómo hablábamos de las crestas ampulares? Las crestas ampulares aquí son células igual, ciliadas, que están embebidas sobre una sustancia gelatinosa que ya no tiene, que tiene una anatomía de cúpula, una forma de cúpula, y que si se mueve, se estimula, ¿no? De la misma manera, pero ya no está la capa de la membrana, la capa horizontal embebida de carbonato de calcio. ¿Ves la diferencia? Esta es una imagen microscópica, para que vean que realmente es muy similar, son células ciliadas, cuyos cilios van a mover, al momento de moverse, los cilios van a estimular, recibir la recepción del equilibrio, ¿no? Del movimiento. Ellos recepcionan el movimiento, y el movimiento va a depender, ya como hemos visto, del movimiento de rotación, en caso estemos hablando de los conductos circulares, y del movimiento de aceleración, tanto lineal
la posición del cuerpo o la gravedad, ¿no? En la aceleración lineal, eso lo da el utrículo y el sáculo, la postura del cuerpo. ¿Cómo me encuentro? Echada, sentada, eso lo da el utrículo y el sáculo. En cambio, el conducto semicircular, por su anatomía, las rotaciones, informa sobre las rotaciones de la cabeza. Si giro hacia la derecha, si giro hacia la izquierda, a ver a mi compañero, a hablar con alguien, eso me informa los conductos semicirculares. Ya saben, dentro del utrículo están las máculas, del sáculo están las máculas. Tiene otro nombre. Dentro de las crestas dentro de las ampollas están las crestas ampollares, ¿no? Toda esta información va a ser recepcionada por el nervio vestibular. El nervio vestibular capta toda esta información, ¿no? Y se va a unir el nervio coclear a formar un mismo nervio, que luego va a ingresar conjuntamente con el nervio facial, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto esto, lo van a leer con detenimiento. Las ampollas, ¿qué nos dicen? De las crestas semicirculares, nos indican la rotación de la cabeza en 3 dimensiones. Y las máculas, que se encuentran en el cúmulo y el sáculo, van a detectar el equilibrio estático, cómo está la postura, y también la aceleración lineal y todo lo que tenga que ver con la gravedad. ¿Ya? Muy bien. Posición del cuerpo. ¿Quién sería? ¿En qué posición me encuentro? ¿Quién va? ¿Quién ve esto? La mácula, ¿no? La mácula del utrículo y del sáculo. Entonces, nuevamente, canales semicirculares, aceleración angular. ¿Quién lo da? Ángulo. ¿Por qué? Rotaciones. Angulares son rotacionales. ¿Quién lo da? La cúpula, ¿no es cierto? Las crestas ampulares en las cúpulas. Aquí, el utrículo y el sáculo, las máculas, que se dedican a ver, a recepcionar todo lo que se llama aceleración lineal, fuerza gravitacional, posición, postura. Estos receptores que se encuentran donde aquí, esta información es recibida por una neurona. El cúmulo de neuronas forma un nervio, ¿verdad? El nervio vestibular tiene una característica, es una célula bipolar. La dendrita y el axón. Y el soma está en el medio, bipolar. Por eso se llama una neurona bipolar, recepciona estas fibras y las envía ¿hacia dónde? Las envía hacia el cerebro, ¿verdad? Las envía hacia el cerebro. El soma, donde se encuentra todo el cuerpo celular del nervio, forma un cúmulo. Este cúmulo se llama ganglio de Scarpa, ¿ya? Ganglio de Scarpa. Este nervio vestibular va a entrar aquí al ángulo pontocerebeloso por el CAI, entra al cerebro. Una vez que entra al cerebro, llega al tronco encefálico. Nosotros como otorrinos vemos hasta aquí, hasta el nervio vestibular. La parte del tronco encefálico no la vamos a ver, pero tenemos que saber en este curso, fisiología vestibular, que obviamente el sistema vestibular no termina en el nervio vestibular. Van a llegar al tronco encefálico, mire cómo entran estas fibras al tronco encefálico, a unos núcleos se llaman vestibulares. Estos núcleos vestibulares, listo, llegan, van a interaccionar y van a enviar sus axones comunicándose tanto con los músculos, miren, los músculos del ojito, ¿ya? Van a comunicarse con núcleos accesorios a nivel del tronco también, con la sustancia reticular, con el cerebelo. Van a ir hacia arriba y van a emitir fibras hacia abajo, estos núcleos. Los núcleos, ¿qué significa? Son otras neuronas, nuevas interacciones neuronales, ¿verdad? Son somas. Estos somas van a viajar, reciben la información que nos da el oído y viajan. O bien viajan abajo, a inervar los músculos, o arriba a inervarlos, o dar respuestas. No inervar para dar respuestas. Inervar los ojitos para dar respuestas oculomotoras y también para dar respuestas de los vestibulares, de la posición del sistema propioceptivo, ¿verdad? Porque el equilibrio es eso. El equilibrio depende de los ojitos, depende del
los músculos, del sistema propioceptivo, de los músculos, ¿no? Y del sistema vestibular, que es periférico y central. Esto ya hemos entrado a la parte central. Entonces, esta es la interacción. Conclusión, oído, llega a los núcleos. Esto ya es el tronco encefálico. Llega acá a los núcleos vestibulares que van a interaccionar tanto con las vías oculomotoras hacia arriba para dar una respuesta, como también hacia abajo, formando, dando una respuesta vestibular, pero a nivel de la postura, de los músculos, del sistema propioceptivo. Recordemos, el sistema vestibular tiene una interacción múltiple, ¿ya? Hay una interacción múltiple tanto aferente como eferente, lleva y recibe información. Usualmente se procesa la información a nivel del núcleo vestibular y de la sustancia reticular. Las vías eferentes, recuerden, todo lo que llega es aferente, todo lo que sale es eferente, ¿verdad? Eferente porque da la respuesta del movimiento vestibular. Aferente porque llega la información de lo que yo estoy haciendo, el movimiento que hago, y de acuerdo al movimiento que hago voy a tener una respuesta, tanto de los ojos, de un movimiento de los ojos y de un movimiento del cuerpo. Si contracturo o no un músculo de la pierna para poder mantener el equilibrio. Si me voy hacia la derecha, giro la cabeza a la derecha, pues mis ojos tendrán que irse a la derecha, ¿no? Van a mover los músculos oculomotores. Vías eferentes, todo interconectado. Y esto es para finalizar. Muy bien. El aparato, todo el equilibrio tiene tres partes muy importantes: visual, vestibular y el propioceptivo. Y esta información va a ser procesada a nivel de los núcleos y la sustancia reticular. Y esto nos da la base anatómica, la sustentación anatómica para saber que nosotros tenemos dos tipos de reflejos: los reflejos básicos, que son el BOR, reflejo vestíbulo ocular. ¿Por qué? Por las fibras que se van a los ojitos. Y el reflejo vestíbulo espinar por las fibras que se van hacia abajo, hacia los músculos. ¿Ya? En conclusión, el sistema vestibular tiene, ¿cuánto? 3 canales semicirculares: anterior, lateral, posterior. Sabemos que la aceleración angular del cuerpo, es decir, las rotaciones, están dadas por los canales semicirculares. Que el utrículo y el sacro B se encargan de la aceleración horizontal y de la aceleración vertical, de la postura, de la aceleración lineal, no del giro, sino de la postura. Vertical, subir y bajar ascensores, mi cuerpo lo percibe. Contractura también. Aceleración horizontal, camino hacia el frente, me acerco hacia cruzar la pista, ¿no es cierto? Toda esa información la va en el utrículo para mantener el equilibrio. Cuando yo cruzo la pista no me caigo, cuando yo me subo al ascensor no me caigo. Hay vías que van a equilibrar esto. Esa información llega por medio de estos receptores de movimiento. ¿Listo? Y también la vía vestibular que se continúa. ¿Con qué? Con el nervio vestibular. El nervio vestibular hacia la vía central, núcleos y las conexiones múltiples que ya hemos visto, ¿no? Con el cerebelo, con el sistema reticular, etc. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el síndrome vertiginoso. Vamos a poder ahora sí entender qué es el síndrome vertiginoso. Vértigo. Y esta enfermedad es muy importante porque es muy frecuente, chicos. Cuando ustedes, ya sean médicos generales, que les falta muy poco, y estén en el serum, van a ver siempre personas que van a venir: doctora, doctor, tengo mareo, tengo vértigo, no sé qué pasa, pierdo el equilibrio. La falta de equilibrio es muy importante. Y no solamente es importante, sino que tiene un gran impacto, porque discapacita, ¿no es cierto? Discapacita el equilibrio. Para mantener el equilibrio, ya sabemos, lo hemos visto anatómicamente, necesitamos de 3 cosas, ¿no es cierto? Ya lo vimos en la parte anatómica, ahora lo vamos a ver aquí en este gráfico: del sistema vestibular, de la propiocepción y del sistema visual. Son los 3 pilares. Tenemos 3 pilares. Para que haya falta de equilibrio, de los 3 tienen que estar dañados 2. Es decir, doctora, ¿qué pasa si yo no veo bien, pero mi sistema vestibular y mi propioceptivo están ok? No hay problema, el paciente va a poder compensar.
Sin embargo, si 2 de 3 están dañados, es decir, se inflamó mi oído por una infección, hice un cuadro de laberintitis y encima no veo, es una persona ciega, ya no se puede orientar, el paciente va a tener un vértigo, ¿ya? O sea que para llegar a tener clínica, el paciente tiene que tener 2 de 3. Listo. Es igual que el mareo, la inestabilidad y el vértigo. Para poder continuar, ¿no? Avanzar, tenemos que tener muy concretamente, muy claro las definiciones. Y existen ya consensos internacionales que nos explican en qué consiste cada cosa. Y con ustedes, como médicos generales, tienen la obligación también de saber cuál es la diferencia. Porque no es lo mismo decir mareo que inestabilidad, desequilibrio o vértigo. ¿El mareo qué es? El mareo es simplemente la sensación de desorientación. Es una sensación de aturdimiento, es una sensación de embotellamiento, el paciente siente que está flotando, no sé, doctora, siento que floto, siento como que, no sé, me siento rara, no puedo mantener mi cuerpo, siento como que desvanezco, mareo. Es un aturdimiento. ¿Hay sensación de movimiento? No. En el mareo no hay ilusión de movimiento. Ojo, no hay ilusión de movimiento. ¿La inestabilidad qué es? La inestabilidad, antes llamado desequilibrio, es una sensación de estar inestable. Ejemplo, esta paciente que va caminando y dice, yo camino otra, pero mi cuerpo se va hacia la derecha, mi cuerpo se va hacia la izquierda. No pasa, está sentado viendo televisión y de pronto se va hacia la derecha, está inestable. No siente que está aturdido, no siente como que flota, no se siente no tiene esa sensación rara, sino que no puede controlar su cuerpo. Y puede ser a cualquier lado, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, me voy hacia el frente, y puede ser en cualquier posición. Durante la marcha, estar erguido, estar sentado. Y el vértigo. Cuando hablamos de síndrome vertiginoso nos tenemos que centrar en esto, es el vértigo. El vértigo es la sensación de movimiento. Aquí sí quiero recalcar, es la ilusión de movimiento. Doctora, entonces si un paciente viene a la consulta y dice, doctora, siento que me caigo para la derecha, me caigo para la izquierda, creo que tengo una sensación como de aturdimiento, no. Para nosotros hablar de síndrome vertiginoso, tenemos que encontrar el vértigo. Tiene que haber la sensación de giro. Esto es vértigo, la sensación de giro. Es una sensación distorsionada. Sentimos que el cuerpo gira, o bien giramos nosotros, o bien sentimos que las cosas alrededor giran. Este es un vértigo subjetivo, veo que todo está girando. Ella también está ahí y todo gira alrededor de ella. Es un vértigo subjetivo. El objetivo es que el paciente me dice, doctora, yo giro alrededor de las cosas. No veo que las cosas giran, sino yo. Objetivo, subjetivo, esa es la diferencia. Pero es una ilusión de movimiento, una sensación de giro. La palabra vértigo viene de vertere, de dar vueltas. Y siempre el vértigo, especialmente cuando es periférico, se acompaña de un cortejo vegetativo. ¿Qué es el cortejo vegetativo? Náuseas, ¿no es cierto? Vómitos. Y es muy frecuente. Miren, 5% en la consulta de medicina y 10% en la consulta de otorrino. El vértigo se divide en dos, vértigo periférico y vértigo central. Vamos a hablar un poco del vértigo central. El vértigo central básicamente no es de otorrino. ¿Quién lo ve? Lo va a ver el neurólogo. Pero hay que saber reconocer, porque nosotros, o ustedes como médicos generales, tienen que saber, uno, diferenciar si viene por vértigo o no es vértigo. ¿Viene por mareo o no es mareo? ¿O es vértigo o es desequilibrio o qué es? Y luego, una vez que tienen el diagnóstico correcto, hay una ilusión, una sensación de giro, las cosas se mueven, ella siente que gira, es un vértigo. Ahora, ¿será central o periférico? ¿Lo voy a derivar al neurólogo o lo voy a derivar al otorrino, verdad? Entonces, si es un vértigo central, lógicamente, ¿dónde va a estar la lesión? A nivel central. Dijimos anatómicamente que la parte periférica termina hasta el nervio periférico, vestibular, ¿verdad? Hasta el nervio vestibular. Cuando ingresa al tronco encefálico por el ángulo pontocerebeloso, eso ya es central, ¿no es cierto? Entonces, cualquier lesión tumoral a nivel de la corteza, del cerebelo, del tronco cerebral, es un vértigo central. Y esto, el vértigo central se caracteriza porque es más crónico, no es paroxístico, no es de un momento, sino que es lento y es crónico. Tiene más tiempo. No se
acompaña de los síntomas neurovegetativos. No, no se acompaña de náuseas y vómitos. No, no hay eso. Y tampoco se acompaña de acúfenos y hipoacusia, o sea, de signos propiamente. Más bien se acompaña de focalización. Si estamos hablando del cerebro, tienen que focalizar. El paciente tiene que focalizar. ¿Cómo focaliza? Con lesiones de pares craneales. En la evaluación clínica debemos de realizar los pares craneales. Si sé que hay una lesión, además, en el ojito, ¿no? O un problema de disfagia, un parálisis facial, varios nervios están involucrados, puede estar arriba. Tiene la lesión que está a nivel del tronco encefálico, que es donde se unen los nervios, ¿verdad? Tenemos que ver cialización, pérdida motora, porque puede estar al nivel de la corteza, ¿no? Motora también. O si tiene lesiones cerebelosas. Hay signos de lesión cerebelosa, una de ellas es la ataxia, ¿no? Característico. El paciente camina con las dos piernas con base de sustentación amplia. La ataxia tiene una característica que no la tiene el vértigo periférico. Cuando hay una lesión cerebelosa, la diadococinesia, ¿verdad? Entonces, el vértigo central tiene muchas causas, las que vemos: tumores, la esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Abscesos, encefalitis, todo lo que afecte la vía central. Y el vértigo periférico, por el contrario, es el que nosotros, los otorrinos, vamos a tratar. Pero ahora quiero que vamos a tocar todos esos temas rápido. Quiero que vean esto. El síntoma es el vértigo. Yo, paciente, siento que giro. Pero ¿qué es lo que produce el giro? ¿Qué es lo que produce el giro? El nistagmus. ¿Y qué es el nistagmus? Es el movimiento del ojito, que es un signo. Si yo veo a mi paciente que mueve su ojito, es por eso que tiene esa sensación de giro, ¿ya? El vértigo tiene dos fases. Ay, no puede ser. Ay, qué pena, no salió mi video acá. Okay. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. El vértigo tiene dos fases. Miren. El nistagmus, perdón, tiene dos fases. Miren, eso es el nistagmus. ¿Pueden observar el ojito del paciente? ¿Ven cómo se mueve el ojito? El ojito late, bate de un lado a otro. Ese movimiento ocular constante, miren cómo bate ese ojito, ¿ven? Produce la sensación de giro. O sea, se refleja, el paciente sintomático siente que gira. Si no es que gire, los ojitos están batiendo. Y acá vemos, quiero que vean cómo el ojito bate. ¿Para dónde bate más? ¿Para la derecha o para la izquierda? A ver, de nuevo. A ver, chicos, ¿me escuchan? A ver, respondan. ¿Para dónde creen que está batiendo? ¿Para la derecha o para la izquierda? Por la derecha, doctora. Muy bien, para la derecha, exacto, la derecha del paciente. Esa es la fase rápida. Y la fase lenta viene a ser la izquierda. O sea, fase rápida, fase lenta. ¿Ya? Es bien rápido esto. Fase rápida, fase lenta. Exacto. Este es el ejemplo. Fase rápida es la gruesa, fase lenta regresa. Y en vértigos periféricos, o sea, lo que nosotros tratamos cuando hay lesión en el oído, no en la parte central, sino en el oído, quiere decir que la fase rápida nos indica que la lesión está al otro lado. Es decir, si la fase rápida está hacia el lado derecho, ¿dónde está la lesión? En el oído izquierdo, ¿verdad? Oído izquierdo, el paciente tiene lesionado probablemente el oído izquierdo. Pero la fase rápida del nistagmus es el oído, se va hacia dónde? La fase rápida hacia el lado derecho, bate hacia el lado derecho. ¿Listo? Y esto es al revés. ¿Dónde bate el ojito? A la izquierda. Mire, este paciente, chicos, bate más hacia el lado izquierdo. La fase rápida es el lado izquierdo. Es decir, la fase rápida nos va a indicar hacia dónde va el nistagmus, y sí, también nos va a indicar si es periférico, está al otro lado. La lesión nos indica que la lesión está al otro lado, que el oído afectado es el otro. ¿Ya? Ese es un nistagmus. Signo, nistagmus. Síntoma, vértigo.
Tengo, Dios mío, tengo 10 minutos. Pago. Ya. Estas son las diferencias, básicamente, entre el periférico y el central. ¿Ya? El periférico es más brusco, es más rápido. Usualmente el nistagmus es unidireccional, es horizontal. El vértigo central dura más y puede ir a todos lados y es vertical. Los periféricos siempre son horizontales, como hemos visto ahorita, ¿no? Derecha, izquierda, verticales que se vaya arriba, abajo, ¿verdad? O se vaya así de una manera irregular, derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso multidireccional, esos son centrales. Se acompañan, ya sabemos, de componente audiológico, ¿no? De hipoacusia o de tinnitus, el central no. ¿Quiénes focalizan? Los centrales, ¿cierto? Los centrales. ¿Quiénes tienen síndromes neurovegetativos? Los periféricos. Eso es para que lo lean en su casa. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Cómo va a estar el Romberg en casos de periférico? El Romberg siempre va a ser hacia el lado afectado. Hacia el lado afectado. En la prueba de Romberg, ¿no? Siempre nos va a importar, al hacer la prueba de Romberg en un síndrome vestibular, nos va a importar mucho ver la caída del paciente. La caída. Usualmente los periféricos caen hacia el lado afecto y los centrales se desploman, pueden ser a cualquier lado. Pero no solamente debemos hacer el Romberg, sino varios exámenes para poder diagnosticar. Esto lo vamos a ver más en la práctica, ¿ya? Lo vamos a ver en la práctica. Vamos a hablar ahorita sobre las patologías. Dentro de las patologías más importantes está la laberintitis. La laberintitis es una inflamación o una infección, ¿ya? Puede ser de etiología bacteriana o viral. ¿De qué parte? Del sistema vestibular. ¿No es cierto? Que empieza ¿dónde? Puede ser una membrana perforada, ingresa al oído medio la bacteria, porque no está la membrana timpánica, e infecta el oído medio, es una otitis media crónica. Y luego, posteriormente, por continuidad, puede llegar a afectar el oído interno. Y puede afectar también el conductos semicirculares, el sistema vestibular, el utrículo del sacro, ¿verdad? Entonces, cuando llega la infección en ese lado, hay laberintitis. Pero la laberintitis no es un síndrome vertiginoso, la laberintitis es una infección, bacteriana o viral. Chicos, ¿qué más? La enfermedad de Meniere, quiero que conozcan un poco sobre la enfermedad de Meniere, que es el hidrops endolinfático. Cuando veíamos el sustento anatómico, les hice recordar sobre el saco endolinfático, que era muy importante, ¿verdad? El saco endolinfático, ¿por qué? Porque cuando se obstruye, va a haber más líquido, ¿no es cierto?, de endolinfa, hay una obstrucción, entonces hay un acúmulo mayor de líquido, inflama, miren cómo se inflama, y van a haber lesiones a estos niveles. Al haber lesiones, a haber una presión mayor dentro, todos los receptores se van a estimular, se van a inflamar y van a causar enfermedad, van a causar vértigo, ¿ya? Pero no solamente va a causar vértigo, como es todo el caracol, no es solamente el sistema vestibular, sino también es el caracol, la cóclea, la que también va a aumentar la endolinfa, va a tener síntomas de hipoacusia, ¿no? De acúfenos, de plenitud aural, eso es la triada, ¿no? El acúfeno, la hipoacusia y el vértigo. Y no solamente eso, sino que son fluctuantes, son pacientes que fluctúan. Tienen la enfermedad, mejoran, o sea, tienen la crisis y luego mejoran, y luego vuelven a tener una crisis, y mejoran, y luego el siguiente mes vuelven a tener una crisis. Y estas crisis van haciendo cada vez más frecuentes, y va habiendo cada vez más daño. En cada crisis hay mayor daño, y mayor pérdida también auditiva, ¿no? Por eso le decía a mis pacientes, a mis alumnos, chicos, cuando ustedes vean una audiometría, un paciente que tiene una hipoacusia fluctuante, que un día le hago una audiometría y sale una hipoacusia severa, y pasa un mes y le hago y sale normoacusia, y luego le vuelvo a hacer y otra vez sale hipoacusia moderada, le vuelvo a hacer y sale un poquito leve, fluctúa. No es que el paciente esté mintiendo, no es que el médico no haya hecho bien el examen, sino que así es la característica del Meniere,
Cada vez que se inflama, también se perturba la audición. La enfermedad de Meniere, las características, ¿no? Eso lo van a leer con detenimiento en casita, pero básicamente es el sustrato anatómico, patológico. ¿Qué le damos? Si hay una presión, ¿qué le damos? Primero, tenemos que sedarlo, ¿no? Para la enfermedad de Meniere, la betistina es lo más importante. Ya hay estudios sobre la betistina que ayudan contra el Meniere. Las dosis son altas al inicio. Damos diuréticos. Diuréticos porque aumenta la presión. Los diuréticos disminuyen, ¿verdad? Y la dieta. Una dieta especialmente baja en sal, baja en sodio, baja en líquidos y baja en azúcar. Cuando esto ya no cede, tenemos otras opciones. Hablamos sobre el drenaje del saco endolinfático, ¿verdad? Les decía por qué. Hay una obstrucción en el drenaje de la endolinfa. O puede haber también un aumento de producción de líquido. El vértigo posicional paroxístico benigno es una de las causas más frecuentes, y esto vamos a incidir un poco más en esto porque para mí es lo más importante. Porque es lo más frecuente de vértigo. El vértigo periférico y el vértigo posístico benigno. Doctora, ¿Sí? ¿la enfermedad de Meniere es una inflamación en dónde, doctora? En la endolinfa. Oído interno. Del oído interno, correcto. Del oído interno. Es un aumento. Es un hidrops. Hidrops es agua, ¿verdad? Endolinfático. El vértigo posicional paroxístico benigno es lo más frecuente, chicos. Es lo más frecuente. Entonces, ¿en qué consiste esto? Muy bien. Vamos a ver esto. Tienen dos causas. Hay una afectación ¿de qué? De los canales semicirculares. No sabemos por qué. Las ampollas se estimulan cuando no deben ser estimuladas. ¿Y por qué se estimulan? Porque esas piedritas, esos otolitos que se encontraban en el utrículo, salen y no están donde deberían estar. No están en el utrículo, sino que salen y se meten a los conductos. ¿Ya? A veces salen y están flotando en todo el conducto. En ese caso se llama canalolitiasis. Pero a veces no flotan, sino que llegan hacia la cúpula de la cresta ampular y se depositan ahí. En ese caso se llaman cupulolitiasis. La más frecuente es la canalolitiasis. ¿Y dónde se utiliza más frecuentemente? En el canal posterior. ¿Ya? Entonces, si tenemos esto, ¿por qué se da? ¿Por qué creen que esto pueda salir? Cuando nos golpea. Un TEC puede causar esto, es la causa más frecuente, un golpe. Se desprenden estas piedrecitas y caen flotando o se pegan en la cúpula. ¿De cuál? De la posterior usualmente. ¿Qué tenemos? El nistagmus, al movimiento. ¿Y de qué movimiento estamos hablando? Del movimiento que excite el canal que esté afectado, ¿verdad? Pero si usualmente es el posterior, ¿cómo sería el movimiento del posterior? Hacia arriba, como, a ver, digan sí, con la cabeza. Ese es el posterior, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo me levanto de la cama o me acuesto, se estimula y el paciente empieza a tener vértigo. Esa es la sintomatología. Si hay un canal, si hay una pedrita que ingresó, ¿cuál sería el tratamiento? Retirarla. ¿Y cómo se realiza eso? Mediante maniobras de reposición canalicular. La más conocible es la maniobra de Eppler. ¿Ya? Quiero que lo vean así. Miren cómo va, viaja del utrículo y se queda flotando. ¿Qué es esto? Uracalitiasis. Viajan del utrículo, pero ya no se quedan flotando, sino que llegan hasta la cresta ampular y se ubican ahí, en la cúpula. ¿Cómo se llama esto? Cupulolitiasis. La fisiopatología es diferente. El tratamiento es igual. Todo va a ser normal, solamente van a tener vértigo estos pacientes. Y el tratamiento siempre va a ser la rehabilitación postural, o sea, las maniobras de reposición. ¿Cómo lo diagnosticamos? Doctora, ¿el nistagmo es característica del vértigo central? El nistagmo es característico
El nistagmo puede ser central o periférico. El nistagmo es el movimiento del ojito. Puede ser central o periférico. El movimiento del ojito que hemos visto ahora en el video es periférico. Ya, doctora. Pero en los También dos puede ser encontramos central. nistagmos. También puede moverse y tiene otras características. El periférico se mueve de izquierda a derecha, izquierda a derecha, se llama horizontal. El central se mueve a cualquier lado, arriba abajo, izquierda a derecha, arriba abajo, desordenadamente. ¿Ya? Muy bien, entonces, perfecto. Queda. Entonces, vamos a ver la maniobra de Dix-Hallpike. Esta maniobra de Dix-Hallpike nos va a ayudar para diagnosticar simplemente. Y es muy fácil. Agarramos al paciente, le movemos la cabecita 45 grados hacia el oído que estamos examinando. En este caso es el oído derecho, ¿verdad? Y lo tiramos hacia atrás. ¿Qué vamos a encontrar? Miren, el paciente, le voy a hacer la maniobra de Dix-Hallpike. Acá tiene unos lentes especiales, un videonistagmógrafo, para poder apreciar mejor. Estoy evaluando el oído izquierdo, ¿verdad? Lo tiré, la cabecita se fue a 45 grados al oído izquierdo y cae. Y miren cómo empieza el ojito a batir. Tiene un periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo en que va a empezar, que todavía no empieza el nistagmus. Y ya empezó el nistagmus. Ahí está. Miren cómo bate. Miren cómo bate. Eso quiere decir que sí. ¿Qué hemos estimulado ahí? El canal semicircular posterior del oído izquierdo. Y comprobamos que hay algo fluctuante. ¿Qué hemos movido? Esas piedritas que están flotando, ¿verdad? Y se está estimulando, porque las personas normales no deberían tener. Las personas normales les hacemos este examen y nunca se va a mover el ojo. Las personas que tienen los otolitos fuera de su lugar, se mueven los ojitos de esta manera. Lo que vemos en los ojitos, ese es un nistagmus, ¿ya? Un nistagmus. Nuevamente, vamos a hacer, tengo a mi paciente ahí, chicos, miren. Lo saco para atrás, lo hago que caiga el paciente, 45 grados. Y miren, acá no tengo la cámara, es lo que yo usualmente hago, ¿no? Y miren cómo bate el ojito. Es un Dix-Hallpike positivo, ¿ya? Miren cómo bate. Las personas normales no hacen eso. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que hemos hecho con esta maniobra? Miren, así está la cabeza. Lo giramos 45 grados y luego lo mandamos para atrás. Y miren cómo se mueve. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de mover este canal semicircular posterior. Y cuando movamos estos piedritas, se estimula, ¿qué se estimula? La cresta ampular. Entonces va a comenzar a estar más excitado y comenzar a batir. Listo. El ojito. Tratamiento, la reposición. La reposición. Primero lo diagnosticamos. Acá, ¿no? Hacemos el Dix-Hallpike, que es hasta el 1. Y luego, cuando terminamos y bate el 1, el paciente ya está batiendo su ojito en el 1, y está batiendo, sabemos que ya está batiendo el ojito del oído izquierdo, sería esto, ¿no? Lo vamos a pasar 90 grados. Giramos 90 grados hacia la derecha. Luego giramos otros 45 grados y posteriormente la sentamos, ¿ya? La sentamos. Y luego inclinamos un poquito la cabecita para atrás. Y esa es la manera de hacerlo. Es decir, nosotros primero hacemos la maniobra de Dix-Hallpike y luego el Epley. Comenzamos siempre diagnosticamos con el Dix-Hallpike el oído enfermo, ¿verdad? El oído enfermo. Una vez que ya tenemos el diagnóstico del oído enfermo, que es en este caso el número 1, el oído izquierdo, comenzamos la maniobra por el oído izquierdo, que es el oído enfermo, hacia el oído sano. Lo movemos hacia el oído sano. Nuevamente, maniobras de Epley. Miren, el paciente, ¿no? Está 45 grados la cabecita, sentado, lo ponemos hacia abajo, el paciente va a comenzar a batir, va a tener un nistagmus, que lo vamos a observar, pasamos 90 grados, doblamos la cabecita 90 grados, luego giramos todo el cuerpo, la cabecita mirando hacia abajo, y luego el paciente se sienta. Toda esa maniobra se llama Epley y es muy fácil de hacerlo en consulta y nos evitamos. Es el tratamiento ideal. Es el tratamiento ideal para el vértigo y para que el paciente inmediatamente pueda irse sano.
se va sano el paciente. ¿Ya? La neuronitis vestibular, Doctora, ¿sí? doctora, el diagnóstico de disc HELP es para qué se usa? Para el vértigo periférico paroxístico benigno, cuando evaluamos conducto semicircular posterior. Si está enfermo. Sí. Ay, ya, gracias. Muy bien. La neuronitis vestibular, chicos. La neuronitis vestibular, como bien lo dice su nombre, es una inflamación ¿de qué? Del nervio vestibular. Usualmente son virus. Tengo un resfrío, la siguiente semana empiezo un vértigo. ¿Qué pasó? El mismo virus probablemente ha atacado el nervio. Siempre busquen ese antecedente. ¿Ya? Es un vértigo muy intenso. De un momento a otro va a aparecer. Se va a asociar con náuseas, con vómitos. ¿Ya? Pero esto es diferente. Cuando la neuronitis vestibular, cuando hablamos de un vértigo periférico, chicos, siempre usualmente dura pocos segundos, pocos minutos, ¿no? En la neuronitis vestibular hay una excepción. En la neuronitis vestibular pueden llegar a 2 a 3 semanas. Y sigue, o sea, puede tener un día completo, una semana completo y el paciente sigue batiendo, tiene nistagmus que no para. Ya, dura bastante, pero sigue siendo un diagnóstico vestibular periférico, a pesar del tiempo de duración. Porque recuerden que cuanto menos tiempo es periférico. Cuanto más tiempo es central. O sea, la duración del nistagmus, la duración de la sensación del vértigo. La neuronitis vestibular, esto, bueno, es un nistagmus espontáneo en fase aguda, la toscopía es normal porque es una infección viral, usualmente una inflamación del nervio, todo va a estar casi normal, va a poder escuchar bien porque solamente llega al nervio, se inflama el nervio, ¿listo? El tratamiento son sedantes vestibulares, reposo. Y la ototoxicidad, que es algo muy importante, ¿verdad? Hoy en día tenemos que, como médicos, tener la responsabilidad de saber qué dar a nuestros pacientes. ¿Qué drogas pueden ser ototóxicas y causar daño a nivel, ¿a qué nivel? A este nivel, ¿no? A este nivel, a nivel tanto del ganglio de Corti y de la estría vascular, como también a nivel vestibular. Hay medicamentos más vestibulotóxicos y hay medicamentos más ototóxicos. Estos son la lista de pacientes de drogas ototóxicas que también pueden ocasionar tanto problemas, baja la audición y también mareos. Ejemplo, un paciente que viene por TBC y uno de los RAMs de TBC es que pierde la audición y también el paciente viene con mareos después del tratamiento cuando damos ampollas. Es muy frecuente, amicacina, ¿no? Acá está, vemos cómo hay un poco de muerte, eso es una fotografía de las células ciliadas, y vemos cómo hay muerte a este nivel, una lesión. El neurinoma del acústico es la parte, ¿no? ¿Qué es una enfermedad del nervio vestibular? Sabemos que el nervio vestibular tiene una envoltura, como todo nervio, es en las células de Schwann. Las células de Schwann, cuando se enferman, puede causar una tumoración, llamada neurinoma del acústico, es un schwannoma del acústico, donde se ubica usualmente a nivel del conducto auditivo interno o también a la entrada, ¿no? Específicamente en el ángulo pontocerebeloso. Pero ¿qué tiene el ángulo pontocerebeloso? Tiene otros nervios, ¿no es cierto? Otros nervios como el nervio facial y el nervio, no solo el vestibular, sino el coclear, que también entran por ahí. Entonces se va a acompañar, si este tumor va creciendo, se acompaña de estos síntomas también, de pérdida de audición, de mareos, ¿no? Y también pueden focalizar, es decir, pérdidas o alteraciones, pueden dar parálisis faciales, porque también está el facial, ¿ven? Entonces la clínica va cambiando. Si es muy, muy grande, obviamente el ángulo pontocerebeloso, ahí está la fosa posterior y pueda también dar síntomas de compresión de fosa posterior, que ya son casos mucho más graves, el cuadro es más intenso, lo ven usualmente, ya ahí lo ven los neurólogos. En el 90% de los casos, en el ángulo pontocerebeloso, miren aquí, ¿no? ¿Por qué puede dar hiperestesia o hipoestesia en la zona de Ramsay-Hunt? Por la zona de Ramsay-Hunt es la zona inervada por el nervio facial. Recordemos que por aquí también está el nervio facial, ¿verdad? Lo hemos visto en la anatomía.
Y este se llama signo de Hitzelberg. Entonces el paciente puede sentir, uy, yo me toco el oído, doctora, yo siento que no, como que está acá, está adormecido en una parte de mi conducto, mi pabellón, no lo siento igual el derecho que el izquierdo. Ah, ojo, parte, anamnesis, examen clínico, es muy importante. Y esta es una tomografía, una resonancia. Los neurinomas del acústico, usualmente cuando son muy pequeñitos, no pueden ser diagnosticados con una tomografía, ¿ya? Debemos usualmente realizar la resonancia magnética, que es lo ideal. Cuando ya son muy grandes, sí se ven en tomografía, pero usualmente la resonancia es lo ideal. Miren cómo crece el neurinoma del acústico, ¿verdad? Tratamiento farmacológico son sedantes vestibulares, sedantes centrales. El uso de clorfenamina, dimenhidrinato, usamos alprazolam, diazepam, betahistina, ¿no? Menier. Quiero solamente hacer, vamos a 5 minutos. Los síndromes vestibulares, eso es para la vida. Simplemente quiero decir esto, para terminar. Cuando muchos estudiosos sobre el vértigo se reunieron y decidieron que la mejor forma de poder clasificar el vértigo era clasificarlo por síndromes. Síndromes que nos reflejen cómo se producían en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso le daba al médico una mayor certeza en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento a seguir. Y estos síndromes se basan en la temporalidad, en cómo se desencadenan y en el tiempo. Cómo se desencadenan en el tiempo. Son crónicos, etc. Y se han distribuido en 3 partes. El síndrome vestibular episódico, en el síndrome vestibular agudo y en el síndrome vestibular crónico. Por ejemplo, sobre el síndrome vestibular episódico recae en la enfermedad de Menier, enfermedades fluctuantes, ¿verdad? Fluctuantes. O el vértigo posicional también. Vuelve a dar el vértigo posicional. Si me caigo, vuelve a dar. O a veces simplemente se vuelven a salir espontáneamente y pueden volver a dar. El síndrome vestibular agudo, aquí encontramos un vértigo, un vértigo que se vuelve crónico y va mejorando poco a poco. Aquí encontramos las neuritis vestibulares, pero también encontramos los strokes, los ACV. Es decir, doctores, que si yo tengo en la emergencia un paciente que viene con un síndrome vestibular agudo, que viene, doctora, de un momento a otro empecé de un momento a otro un vértigo, no me pasa. Dura, ya tengo una semana con esto, podría pensar en un síndrome, una neuritis vestibular, sí, es cierto, pero también tengo que pensar en un stroke, en un ACV. Es decir, tengo que pensar en algo periférico y algo central. Entonces, en estos casos, y el crónico, que es, por ejemplo, una neoplasia, ¿no? Una neoplasia crónica, ya. Me voy a centrar en el síndrome vestibular agudo, porque nosotros, en el examen físico, y esto lo quiero recalcar, tenemos esto, que es lo más importante, creo yo, que deben recordar cuando hablamos del examen vestibular. Es el HINTS. Consiste en realizar el Head Impulse Test, evaluar el nistagmus y hacer el test de Skew. Lo vamos a ver a continuación. Este es un test de impulso cefálico. Un test de impulso cefálico y consiste en mover la cabeza bruscamente, sin que el paciente sepa, no tanto porque no puede tener una lesión cervical, pero movemos la cabeza y si vemos una alteración en los ojitos, como vemos, vemos movimientos sacádicos, ahí es un test de impulso positivo. ¿Ah? ¿Qué movimiento, doctora? Movimientos sacádicos. El ojito retorna rápidamente. Eso no debería haber. Ese movimiento sacádico. El nistagmus. Luego hablamos del nistagmus. Este ya sabemos. Vemos cómo se mueven los ojitos. Evaluamos para dónde se mueve. Este, por ejemplo, nos representa algo periférico porque es horizontal, ¿verdad? Que nos está indicando que es periférico. El hint, el movimiento cefálico, también nos indica si es positivo que es algo periférico. Pero quiero que vean este de aquí, la desviación de Skew. Entonces, no solamente hacemos eso, primero hacemos el movimiento brusco, ¿no? El impulso cefálico,
el nistagmus y evaluamos el test de skew, que es test de desviación oblicua. Y es simplemente colocamos un aparataje en el oído y miren cómo aparece el ojito. ¿Vieron? Ya. Miren, estamos ahí. Cuando lo saco, se mueve, ¿verdad? Y este también se reubica, pero se reubica de una manera horizontal. Pero miren el otro paciente. Eso, miren este de aquí. Miren el paciente del lado derecho. Y este baja. Miren. Ya, estamos así. Lo saco mi mano y miren ese ojito baja. Vertical. Ahí hay una alteración vertical, ya no horizontal, vertical. Puede ser central. Ahí ya digo, uy, no, esto no debe ser una neuronitis vestibular, de repente es un stroke. De ahí me debo de preocupar. Como médicos tenemos que saber que se nos pueden escapar. O sea, lo importante es, doctores, no se nos escape un stroke, es importante, puede ser un ACV. Entonces, ¿por qué les digo el HINS? Porque ya hay estudios, análisis, ya el ROC Análisis ya ha hecho un estudio. Este estudio nos dice que el HINS es mucho mejor, es mucho más sensible. Miren, chicos, es mucho más sensible hacer el HINS que tomarle una tomografía o una resonancia a un paciente que viene con un síndrome vestibular agudo. O sea, la clínica siempre va a predominar, chicos. Es muy importante. Y el resumen está aquí, de toda la clase, más o menos para que se orienten. Y todo esto, no se preocupen, quiero que lo lean ya con tranquilidad en casa. Y obviamente la parte vestibular, el examen físico sí lo vamos a hacer en las horas de práctica. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos, entonces damos por terminada. Doctora, cuando el paciente usted le dijo que el ojo se movía de forma vertical, ¿ese era uno central, claro, central, correcto. Sí. ¿Un vértigo central? Un nistagmus central. Un nistagmus central. Un nistagmus es el signo. El vértigo es lo que siente, el síndrome vertiginal. Claro, tenemos que pasar a síndromes, ¿no? Un síndrome de vértigo central. Pueden ser un stroke, un ACV, ¿verdad? Pero el paciente que usted lo mostró era un vértigo central. Sí, era un vértigo central. El de skew, el test de skew. ¿Vieron cómo cuando le sacaba el ojito él hacía hacia arriba y hacia abajo? Eso es central. Que se mueva arriba, abajo. Y chicos, los pacientes normales, como ustedes, tápense el ojito, se lo van a ver en su espejo, se tapan el ojito, uno, y lo destapan y tápense el otro. Van a ver que no se va a mover el ojito, o sea, el ojito no se tiene por qué mover. Los pacientes normales que tienen una vía vestibular indemne, periférica y central, no tienen por qué tener ese tipo de alteraciones de los ojitos. No se preocupen, voy a subir la clase. ¿Ya, chicos? No se preocupen. Bueno, ahora sí, me retiro. ¿Alguna pregunta? Listo, les dejo la clase, las voy a subir. No se preocupen, las voy a subir para todos. Hasta luego, bendiciones, que les vaya bien. Continúen con su otra clase, con el doctor Salazar. Hasta luego.